El contrato de arrendamiento es una herramienta clave para garantizar el buen estado de tu inmueble y por supuesto el pago a tiempo. ¿Y qué pasa cuando un arrendatario no quiere cancelar las debidas mensualidades? Pues esta pregunta la responderemos en la siguiente nota. El día de hoy nos hemos venido a buscar al abogado Enrique Bayona para conocer mucho más acerca de esos contratos de arrendamiento. Bienvenido al programa, doctor. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, primero queremos iniciar conociendo por qué es tan importante y cómo debemos hacer un buen contrato de arrendamiento. Es importante llevar a cabo un buen contrato de arrendamiento en virtud de que cuando tú arriendas, cedes parte de tu propiedad. Entonces el riesgo que se corre es perder la propiedad o ser causal de daños, o en todo caso tener que ejercer una acción que te va a hacer perder dinero y tiempo. Entonces por eso es importante tener en cuenta un buen contrato de arrendamiento. ¿Y qué pasa si de repente este arrendatario no paga las cuotas? Si el arrendatario no quiere cancelar las cuotas, tendríamos que requerirle a través de una carta notarial que haga efectivo el pago. Está establecido en el decreto legislativo 1177, que es el nuevo decreto legislativo que rige el famoso desalojo inmediato, que a través de la carta notarial nosotros podemos requerir, y de no cumplir podemos iniciar un proceso inmediato para desalojarlo. ¿Cómo puedo proteger mi vivienda y también protegerme de ese arrendatario negligente? Bueno, a veces el tema no es que el arrendatario sea negligente, el arrendador a veces es negligente. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de conocer todo este tema es el arrendador. El arrendador es el que cede su propiedad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En principio deberíamos ver los antecedentes de con quién estamos arrendando, ver el tema del Infocor, ¿no? Algunas deudas en SUNAT o lo que se pueda verificar. Entonces, teniendo en cuenta la calidad o el tipo de persona, ya sea natural o jurídica, con quien vamos a contratar, entonces estableceremos las cláusulas correspondientes. Llegada esa situación donde este arrendatario ya no quiere pagar y deseamos que desaloje nuestra vivienda, ¿qué pasa cuando no quiere desalojarla? Eso fue el objetivo del decreto legislativo 1177, que fue publicado en julio del año pasado, más si no me equivoco. ¿Qué sucede? Antes tenías que ir a un proceso que demoraba 2 años o 3 años para hacer el desalojo. Hoy día no. Hoy día con este decreto legislativo lo que se hace es requerirlo a través de la carta notarial. Si no cumple con la carta notarial, tenemos expedito en este caso el proceso a fin de recurrir tanto a un juez de paz, que puede ser el juez de paz de no letrado, que llamamos que hay en asentamientos humanos o en cualquier lugar, o el juez de paz ya letrado, que es un juez dentro de la jerarquía del Poder Judicial. Entonces, demandar desalojo inmediato. Una vez que recibe el juez la demanda, él le notifica para que en 5 días conteste la demanda. Entonces, conteste o no conteste, el juez en 3 días, él emite una resolución ordenando el desalojo. ¿En qué tiempo? En 15 días. Entonces, ahora ya tenemos más o menos que en un mes podemos tener una sentencia de desalojo. Lo trascendente del decreto legislativo 1177 es que antes, por ejemplo, la sentencia de primera instancia salía y ellos podían apelar. Entonces, mientras apelabas, él continuaba en el bien. Ahora no. Entonces, ahora con el decreto legislativo 1177, el juez emite sentencia y esa sentencia tiene que cumplirse sí o sí. Doctor, para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones en cuanto a esas cláusulas que nunca deben faltar en un contrato de arrendamiento y así no llegar a esta situación? Bueno, la cláusula fundamental en el contrato de arrendamiento, uno es el tema de la resolución del contrato por falta de pago. O sea, en el contrato debe establecerse como cláusula que se resuelve el contrato si no hay pago. Porque si no establece esa cláusula, entonces el abogado hábilmente podría invocar de que no hay un requerimiento dentro del contrato para resolverlo y ese puede continuar. Entonces se convertiría en una deuda, en una obligación de dar suma de dinero que tendría que ventilarse vía otro medio, ¿no? Entonces lo fundamental es eso, ¿no? Establecer las fechas de pago, el lugar donde se va a pagar puntualmente y sobre todo, como les repito, establecer que ante determinados, digamos así, meses de no pagar la renta, se procederá a la resolución del contrato, la que debe ser comunicada vía carta notarial. Teniendo esas cláusulas, nosotros tenemos prácticamente expedito para tener un buen proceso y poder obtener un desalojo en un mes aproximadamente. Muchísimas gracias, doctor Bayona, por habernos aclarado bastante bien este tema cuando hablamos de esos contratos de arrendamiento. Ahora lo invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.